Bienvenidos señores una vez más a Action Finance. Desde ya vaya dejando su like, suscríbase si aún no lo ha hecho, porque en este video vamos a hablar acerca de los rendimientos del afamado, del querido por todos que es Nvidia, señores, que ya sabemos que de por sí ha tenido un 2023 sumamente excelente, pero ¿cómo le ha ido exactamente en estos dos primeros trimestres del 2024? Y eso lo veremos a continuación, así que vamos allá. El especulador is cooking. Bien señores, sumamente importante recordarles que tenemos contenido sumamente reciente en el canal, contenido actualizado del mercado para que usted se mantenga al día y se mantenga justamente al tanto de lo que ha estado sucediendo, ¿ok? Tenemos videos recientes, así que aquí están. Señores, nada, simplemente iniciamos justamente con estos rendimientos de los dos primeros trimestres de las acciones de Nvidia, ¿ok? Aquí tenemos también videos de rendimientos de Apple, de Coinbase y ahora traemos los de Nvidia. Recordarles que este tipo de contenido lo traeremos sobre todo con los 7 magníficos, ok, sobre todo, pero más que nada con el top 10 de las acciones más grandes y más importantes del mercado por su capitalización de mercado. Entonces iniciamos automáticamente con Nvidia y vemos justamente este gráfico sumamente interesante de todo justamente de los movimientos que ha tenido Nvidia en estos dos primeros trimestres del 2024. Sumamente interesante destacar esta parte. Y aquí justamente para que vean cómo se ha ido incrementando este gráfico, para que entendamos esto, que las acciones de Nvidia este 2024 tuvieron un cambio, ¿ok? Y es que dividieron las acciones 1 a 10, lo que significa que en el gráfico, aunque usted vea 50, aunque usted vea 47, realmente esto corresponde justamente a 400. Okay, en el precio real de Nvidia, aunque usted vea 65, por ejemplo, 65 dólares en el gráfico, como se dividieron en 10, se hizo un split, eso realmente lo que significa son 650 dólares. Ok, y si usted ve justamente 136 las acciones, es que significan 1.300 dólares. Para que usted vaya entendiendo, porque no pude encontrar el gráfico original de Nvidia antes de la división 1 a 10. Entonces, como las acciones se dividieron en 10, ese es el precio real de las acciones, para que usted vaya entendiendo cuando yo vaya diciendo el precio. Y sobre todo porque aquí justamente, como pueden ver en pantalla, iniciamos con un precio base el 2024 de 481.6 dólares. Las acciones de Nvidia iniciaron el 2024 en ese precio. Entonces, sumamente interesante que empezamos justamente con una subida del primer mes, o sea, cerrando el mes de enero con una subida de un 28%. Esto sumamente interesante, dado que sabemos cómo fue la trayectoria de Nvidia en el 2023. Y haremos un video anualizado para que veamos tangible cuál fue realmente el beneficio que dejó Nvidia al inversor. Una cosa es el FOMO y otra cosa muy importante es realmente tangible cuántos fueron los rendimientos. Entonces aquí vemos que ya particularmente en este año las acciones de Nvidia tuvieron un aumento el primer mes del 28%, iniciando el precio base como inició el 2024 en 481 y cerró el mes de enero en 615 dólares, dándonos así un rendimiento del 28%. Esto sumamente interesante, ¿ok? Y si vemos exactamente este esta parte con el gráfico, pues vemos que sí ha tenido un buen repunte las acciones de Nvidia en este mes de enero, ¿ok? Entonces pasamos automáticamente al siguiente mes, que es el mes de febrero, y podemos ver automáticamente que, señores, esto ha seguido aumentando y los rendimientos siguieron subiendo. Muy importante este dato a tener en cuenta, ¿ok? Aquí ya tenemos justamente un rendimiento casi del 40% por encima del 28% que se había alcanzado en enero. Esto es un dato muy interesante porque ya vemos que las acciones de Nvidia cerraron el mes de enero en 615 dólares y cerraron el mes de febrero, el siguiente mes, en 791 dólares. Entonces, si nos vamos desde el punto base, desde el precio base, aquí tenemos un incremento ya en el mes de febrero del 64.5%. Esto sumamente interesante
este dato, ¿ok? Que ya iniciamos el mes de, iniciamos el año, ¿verdad? El 2 de enero en 481.6 y cerramos el mes de febrero, o sea, el segundo mes, ya vemos que tenemos unos rendimientos del 64.5%, cerrando en 791. Esto está muy interesante, ¿ok? Y si vemos el gráfico, cómo fue aumentando todo esto, cómo fue subiendo toda la carrerilla. Aquí justamente en esta zona se intentó dar una corrección, evidentemente, porque ya vemos que llevamos una corrección superior al 60%. Debe darse alguna corrección, una venta. Pero no, siguieron aumentando y cerraron justamente el mes de febrero con ese precio de 791. Este dato es sumamente interesante tenerlo en cuenta. Y pasamos así automáticamente al siguiente mes, que es el mes de marzo. Y aquí vemos que continuaron las acciones justamente teniendo un trimestre sumamente bestial, señores. O sea, tenemos ya justamente un aumento en marzo del 87.8%. Esto es muy interesante, ya dado desde el precio base. Sumamente interesante. O sea, que digamos que desde que cerraron las acciones en febrero, aumentaron básicamente un 20% por encima del aumento que se había experimentado en febrero, ya que en febrero las acciones de Nvidia cerraron en 791, ¿ok? Y aquí en marzo cerraron en $903. Esto un dato sumamente interesante, teniendo así desde el precio base que inició, cerrando este trimestre en un 87.8% de beneficio. Ese dato es importante tú tenerlo tangible, porque vuelvo y repito, una cosa es la información que se vende, el FOMO que se vende, que las acciones de Nvidia están repuntando, pero ok, ¿cuál es el beneficio a mí como inversor? ¿Cuál es? Y eso es lo que yo quiero saber. Yo como inversor quiero saber cuáles son los beneficios tangibles, no que me des el FOMO que están aumentando, no. ¿Cuánto es palpable los números? ¿Cuánto es el beneficio? Y aquí vemos que Nvidia cerró el primer trimestre del 2024 con un 87.8% de rendimiento. Y eso es lo que se quiere destacar con este tipo de contenido justamente. Entonces pasamos ya automáticamente al mes de abril, y aquí vemos que las acciones de Nvidia, señores, tuvieron un rendimiento también del 79%. Ya aquí hay un rendimiento sostenido del 79.7%. ¿Ok? Entonces aquí ya no fue tanto el rendimiento, pero sí desde el punto de base vemos que tenemos un rendimiento todavía sosteniendo un 79.7%. Eso es muy interesante. Y si nos vamos al gráfico, vemos justamente que en el gráfico las acciones, pues ese fue un momento en el que tuvieron una gran corrección y sumamente interesante, que bajaron desde los 900 y tantos, donde tuvieron ese pico ahí máximo, hacia los $747. Eso es muy interesante. Y si vemos justamente desde el punto inicial de donde iniciaron, en 480 y tanto, pues seguimos teniendo unos buenos rendimientos de las acciones de Nvidia en estos dos primeros trimestres. Entonces pasamos al siguiente mes, que es el mes de mayo, señores. Aquí ya vamos a ver cómo se fueron comportando, y aquí fue el boom. Presten atención a esta parte. Aquí tenemos ya que las acciones tienen un rendimiento, las acciones de Nvidia, del 126.8% en el mes de mayo, cerrando así el mes anterior, el mes de abril, en $864, ¿ok? Y cerrando justamente el mes de mayo en $1,090 por acción. Ese dato es sumamente interesante, lo que nos da ya desde el punto base que iniciaron el año en 481.6, un rendimiento del 126.8% al mes de mayo, cerrando en $1,090 por acción. Ese dato es sumamente interesante, y vemos este gráfico de Nvidia que está reventando, señores, aún por encima de todo el profit que alcanzaron en el 2023. O sea que tenemos justamente unos rendimientos sumamente bestiales de las acciones de Nvidia iniciando este 2024.
Entonces vamos automáticamente, señores, si vemos este gráfico, cómo fue que a pesar de la corrección que se recibió en el mes de abril, las acciones continuaron aumentando y cerraron justamente, señores, por encima. Miren cómo lo bestial de este gráfico que se fue dando todo. Sumamente interesante todo este dato de las acciones de Nvidia, como podemos ver aquí palpado, cerrando así, señores, el 30 de mayo, 31 de mayo, señores, las acciones por encima de los $1000. Sumamente interesante tener este dato en cuenta. Entonces podemos ver automáticamente, vamos al siguiente mes, que es muy interesante, el mes de junio, y aquí vemos que Nvidia no le bajó un segundo. Nvidia no le bajó un segundo a estos rendimientos, sino que continuaron aumentando. Y si vemos el gráfico, el escalonado, cómo ha seguido, lo único que tuvimos un poquito de corrección fue en el mes de abril, pero luego, ahora cerrando el segundo trimestre del 2024, vemos que las acciones de Nvidia cerraron ese trimestre en $1,235. ¿Ok? O sea que cerramos el segundo trimestre con un rendimiento del 156.8%, teniendo un precio base con lo que iniciaron el año, el 2024, en 481.6. Dándonos así un rendimiento del 156.8% en estos dos primeros trimestres del 2024. Una locura que en 6 meses las acciones de Nvidia hayan generado un rendimiento en estos dos trimestres del 2024 del 156.8%. Esto muy por encima de todo el rendimiento que dieron, evidentemente, en un excelente año del 2023. O sea que las acciones de Nvidia, señores, reventando, dándonos así un rendimiento máximo del 181.8% con el pico máximo que se alcanzó en el mes de junio de $1,355. Eso a tener sumamente en cuenta. Veamos el gráfico justamente donde nos presenta ese pico máximo que dio allá. Mírenlo aquí. Eso fue un pico máximo sumamente bestial, señores, que se dio justamente en esta zona. Vamos, casi tocando los $1,400 por acción, ¿ok? Entonces, tenemos también muy interesante que nos da este rendimiento máximo del 1,355%, pero aquí siempre destacamos mucho más los rendimientos permanentes porque son los que nos permiten tener una tranquilidad, una salud en la inversión y maximizan nuestro capital en el tiempo. Esos son los rendimientos más hermosos que aquí destacamos, que son los rendimientos permanentes. Esto sumamente interesante, que las acciones de Nvidia iniciaron el año en 481.6, sí, este 2024, y cerraron estos primeros 6 meses del 2024, o sea, estos dos primeros trimestres, en $1,235 por acción. En $1,235 por acción, dándonos así un rendimiento permanente y sostenido durante estos dos primeros trimestres del 156.8%. Esto está fenomenal y tuvieron un rendimiento máximo del 181%, o sea que lograron sostener más del 80% del beneficio. Esto es muy importante a tener en cuenta porque muchas veces las acciones aumentan, tienen pico máximo, pero no retienen ganancia en el tiempo, y ese es el dato que queremos conseguir con estos rendimientos permanentes, que al final de cuentas son los más importantes porque son los que revalorizan tu capital en el tiempo. O sea que Nvidia haya logrado en estos dos primeros trimestres del 2024 sostener unos rendimientos, o sea, darnos unos rendimientos sostenidos del 156.8%, eso está sumamente fenomenal. Y esto es muy importante. Recordarles, señores, que Taja Analítico todas las tienes disponible en la zona de miembros del canal. Aquí debajo dejamos el enlace en Patreon para que usted sea parte y tenga como beneficio, aparte de intervenciones, que ya se acercan los live del canal, donde ahí hablaremos de manera más en tiempo real, evidentemente, y tendrá participaciones ahí como beneficio, y también tendrá participación de respuesta pues en los comentarios. Pero también muy interesante este dato que como inversor necesitamos, es tener esta gráfica tangible. Esto como inversor es sumamente interesante porque te da a ti ya una perspectiva de qué es lo que yo voy a recibir de beneficio a la hora de invertir en acciones. O sea, ok, ¿qué? Rendimiento permanente, rendimiento máximo.
Entonces, estas gráficas son para usted como miembro del canal, que usted la tendrá ahí siempre disponible, que la quiera evaluar, así tal cual como tiene también la de cada acción que hemos analizado en el canal, y subiremos cada una de ellas. Aquí debajo la zona de miembros de Patreon para que forme parte de ello. Entonces, señores, nada, quería destacar esta parte del rendimiento de las acciones de Nvidia en estos 2 primeros trimestres del 2024, que es sumamente interesante tenerlo a mano porque nos da una noción de realmente que todo el FOMO que se ha vendido con Nvidia no ha sido FOMO solamente, sino que ha sido algo real y tangible, que las acciones han reventado estos máximos y han continuado justamente generando rendimiento con el tiempo, que es lo más importante. Y que podemos palparlo y tenerlo gráficamente con videos como este que nos retroalimentan y nos enseñan de que esto es algo sumamente beneficioso. También recordarles, sumamente interesante, que aquí en el canal no decimos hasta luego, sino que nos vemos en cada uno de estos videos. Compartan la información para que lleguemos a más personas, deje su like, que es gratis, suscríbase, que también es gratis, y nos vemos en cada uno de estos videos. Así que vamos allá.